Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie en la epístola de Santiago. Quiero que me acompañen, vamos a ir a Santiago y ya nos queda muy poco en Santiago. Pero quiero que me acompañen al día de hoy a Santiago capítulo 4 y vamos a estar leyendo en el versículo 13 al versículo 17. El libro de Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al versículo 17. Y estas últimas semanas hemos estado hablando de muchas cosas que podrían parecer diferentes acerca de ser amigos o enemigos de Dios, acerca de la murmuración y el chisme, pero todas estas cosas coinciden en algo. Que esto nace del corazón pecaminoso de Dios que no quiere prestar servicio al Señor y que se revela constantemente. Pero damos gracias al Señor que por medio de Cristo Jesús vamos siendo transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 13 al versículo 17 y dice así. Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el día de hoy el tema lo traigo titulado Si el Señor quiere. Y cuando hemos estado hablando acerca de ser amigos de Dios, acerca de estos conflictos, acerca de las guerras que se producen en nuestro corazón, acerca de los conflictos que se traman entre el prójimo que Dios nos mandó a amar, constantemente vemos que esto nace netamente de un corazón caído, de un corazón pecaminoso, un corazón que necesita de Dios, un corazón que necesita ser transformado. Pero es un corazón que constantemente está buscando y está luchando entre lo que Él desea hacer, entre su propia naturaleza y la voluntad santa de Dios. Pero hay algo muy característico en este pasaje, como parte diciendo el versículo 13, dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancias. Si vemos aquí, más que una planificación de lo que están haciendo, es una actitud arrogante al momento de dar todo asegurado y todo por sentado. Y es así constantemente, no solo por la actitud que están teniendo, no solamente por las palabras que están diciendo, sino de lo que está saliendo del corazón. Que lo que estamos viendo aquí es acerca de la arrogancia, acerca de la soberbia que existe a veces en los seres humanos, y todo eso que nace tratando de rebelarse contra el Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado tratando de ejecutar planes sin haber consultado al Señor antes? Y esto es algo que suele pasar mucho. En que nosotros emprendemos planes, emprendemos proyectos, trazamos destinos diferentes en nuestra vida, que pueden ser de mucha bendición, pero ¿cómo es la actitud de nuestro corazón? ¿Lo damos por sentado y luego buscamos de la aprobación del Señor? ¿Buscamos, planeamos en base a los deseos de Dios? ¿A los deseos nuestros? ¿En qué está basado los planes que hace cada persona? ¿En qué está basado los planes que hace una iglesia? ¿En el deseo de su pastor?
¿En el deseo de aquellos que diezman y ofrendan? ¿En el deseo de aquellos que son carismáticos y son influyentes para decidir sus gustos y sus preferencias? ¿En qué toma decisiones una iglesia y cómo toma sus decisiones? Sabemos que una iglesia debe y se debe a la voluntad de Dios. Y cada decisión, tanto de lo que se hace, no se hace, cómo se hace, en qué se gastan los recursos, en qué se invierte el tiempo, tiene que ser acorde a lo que es la voluntad de Dios. Pero sabemos que esa no es la realidad de todo. Sabemos que tanto fuera como los incrédulos podemos ver mucha soberbia en el corazón de Dios, mucha arrogancia al momento de hacer planes y vivir su propia vida. También podemos encontrar mucha soberbia y mucha arrogancia dentro de las iglesias. Yo sé que más de algunos de ustedes han podido ver videos donde personas afirman que Dios ha dicho algo, fuera de su palabra, obviamente. Un sueño, una nueva revelación, un nuevo camino al cual seguir. Y muchas veces eso los camuflan con revelación, con visión, pero es solamente un intento de poder llevar a cabo el deseo del corazón de alguien. El decir que algo viene de Dios y no tener la total seguridad es un acto arrogante y es un acto soberbio. El decir que una persona que Dios le ha dicho algo es un acto de mucho egoísmo, de mucha arrogancia, en donde nosotros ponemos palabras en la boca del Señor, diciendo, tú has dicho esto. ¿Se imaginan? Yo aquí doy un testimonio y digo, el hermano Felipe me ha dicho estas palabras. Y yo empiezo a mencionar todo lo que el hermano Felipe ha hablado. Y el hermano Felipe, pensando en su mente, yo jamás he dicho eso. ¿Cómo se sentirían ustedes si yo empiezo a decir algo acerca de usted aquí, delante de todos, de una conversación que jamás hemos tenido? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué posición tendría? ¿Silencio? ¿Levantaría su mano? ¿Haría una objeción que eso no fue así? ¿Se atrevería usted a decir, mira, voy a interrumpir la predicación y esto va a quedar realmente un escándalo aquí por el hecho de desacreditar de lo que está diciendo la persona delante? Cuando nosotros actuamos de esa manera, diciendo que Dios ha puesto palabra en nosotros y asegurándolo, es una actitud arrogante, es una actitud de soberbia. Por lo tanto, los hijos de Dios siempre estamos llamados a solamente a poder confirmar los principios y las palabras textuales y el contexto que las Escrituras nos entrega. Porque es ahí donde nosotros podemos tener la total confianza de que sí Dios ha hecho algo, para evitar hablar de nuestro propio corazón, hablar de nuestra propia sabiduría, hablar de nuestra propia opinión. Para no llegar a ser personas soberbias, para no llegar a ser personas arrogantes, debemos entender qué es lo que Dios desea. Para eso hemos visto que necesitamos conocer de su palabra, necesitamos de conocer las Escrituras, y no tan solamente de escuchar y conocer las Escrituras, sino de aplicarlas. Podemos conocer mucho, pero también podemos estar dispuestos a no practicar aquellas cosas que hemos conocido. Y así claramente volvernos personas arrogantes, personas soberbias, que actuamos con una presunción de creer saberlo todo, de creer que nosotros podemos entender más. Y una de las cosas que por qué nace la soberbia y la arrogancia en el corazón es porque muchas veces nos desconectamos de lo que es real, de lo que es importante, de lo que realmente importa, de lo que es la vida y cuál es su fin. Muchas veces nosotros como seres humanos creemos que nos queda mucho por vivir. Muchas veces los seres humanos creemos que
y nos planificamos como si fuéramos a vivir mucho y nos volvemos con una pseudo humildad de decir, mira, entre 80, 70 años, yo creo que ya ahí estaría muriendo para no, obviamente, seguir especulando que vamos a seguir viviendo más. Pero la verdad, hermanos, es que usted puede morir en este mismo instante. Un hermano le puede dar un accidente en su cerebro, le puede dar un ataque al corazón, por lo más trágico que parezca, pero es algo que puede suceder. Su vida puede terminar el día de hoy, puede terminar en esta semana. Gracias a la misericordia del Señor, estamos acá. Gracias a la misericordia del Señor, les volveremos a ver la próxima semana. Pero es solamente misericordia del Señor que Él decide eso. Ya que la vida, hermanos, realmente es efímera. Pero debemos nosotros aprender a dejar nuestra soberbia y nuestra arrogancia de lado. Quiero leerles en Proverbios 27:1 y dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que puede traer. Nosotros no sabemos, no conocemos lo que puede traer. Y esta incógnita no quiere decir para que vivamos con miedo. O esta incógnita tampoco está apelando a que no debamos vivir de una manera organizada. Porque lo que están haciendo estos hombres también es organizarse incluso con ganancias y financieramente. Lo que nos está diciendo la palabra no es que es pecado organizarse financieramente o ahorrar o tener esta manera de poder prepararse para el futuro. Eso no nos está diciendo la Escritura. Lo que nos está mostrando es la actitud arrogante de creer que eso sí va a ser así, porque nosotros lo hemos decidido y estimado de esa manera. Eso es lo que está hablando las Escrituras. Para que nosotros entendamos bien, está apelando y está mostrándonos, sacando a la luz la actitud arrogante que muchas veces pueden hacer en nuestro corazón. Y de eso nosotros debemos cuidarnos. No solamente pensando que los incrédulos viven de esa manera, muchas veces nosotros vivimos de esa manera. Todos nuestros planes están basados primeramente en una consulta a Dios y una previa aprobación de Él. O decidimos, estimamos, cotizamos y todo eso a medida de que nuestros deseos florecen y luego hacemos una campaña para poder conocer la voluntad de Dios. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay realmente en nuestro corazón? La palabra de Dios constantemente nos va a confrontar de maneras muy duras en donde solamente por el amor y misericordia de Dios Él nos permite ser convencidos de pecado para tener un cambio en nuestro corazón. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo son tomadas nuestras decisiones? ¿Sus decisiones de fin de semana están puestas en la voluntad de Dios? ¿Sus decisiones de la semana, cómo trabaja, dónde trabaja, de qué manera lo hace y en qué lo hace, están basados en la voluntad previamente de Dios? O cuando ya hace las cosas, quiere ver si obtiene la validación de Dios. Cuando nosotros éramos jóvenes, y teníamos la edad, no quiero decir que soy viejo, ya, solamente quiero decir que cuando tenía la edad de estar en un grupo de jóvenes, había una discusión que se daba de vez en cuando, y que era si la Biblia permitía o no poder hacerse tatuajes. Y es que los jóvenes teníamos el deseo de querer hacer lo que hacían otros jóvenes del mundo y no sabíamos si la Biblia realmente nos permitía o nos daba permiso para eso. Y lo que interesa aquí no es si es que la Biblia dice o no si se puede hacer tatuajes. Es por qué nuestro corazón tiene la necesidad de querer buscar eso. Que esa es la real pregunta. ¿Por qué tenemos la necesidad de hacer algo? Puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Pero ¿por qué nuestro corazón tiene esa inclinación? ¿Por qué nuestro corazón está queriendo buscar un resquicio legal o buscando la justificación o la aprobación y el permiso de Dios para llevar a cabo una acción?
¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Solamente una comodidad, felicidad propia? ¿O estamos buscando otra cosa? ¿Cómo podemos conocer nosotros la voluntad de Dios de algo? ¿Cómo usted puede conocer la voluntad de Dios a ciencia cierta, conociendo qué es lo que tiene que almorzar usted hoy día? ¿Sabe usted si es la voluntad de Dios lo que está pensando usted cocinar hoy día? ¿Está dentro de su voluntad? Uno podría decir, ¿cómo podemos conocer eso? ¿Cómo voy a saber yo lo que puedo cocinar hoy? Bueno, una de las cosas que debemos entender en principios, que el Señor quiere que cuidemos nuestra salud. Por lo tanto, que si estamos comiendo mucha chatarra, y hoy día usted pretendía mandarse un pollo asado con papa frita, siendo que todo el mes ya lleva mucho comiendo, Dios no va a estar muy de acuerdo con eso. Por lo tanto, muchas veces nosotros vamos constantemente haciendo lo que nosotros queremos. Ahora, ¿podemos disfrutar de esas cosas? Claro que sí. Pero si abusamos, claramente estamos haciendo un gran daño a nuestro cuerpo. Es así como nosotros podemos conocer cosas simples de nuestra vida. ¿Tomamos la decisión sabiendo que es la voluntad de Dios o después queremos buscarla? Es algo que ataca nuestro corazón y nos pesa. Es así. Después tratamos de darle tintes cristianos, así como cuando buscábamos una polola que no era cristiana y decíamos, no, es que yo la voy a convertir. Es del propósito de Dios que ella llegue a los pies de Cristo. Y esa es mi misión. Soy un misionero a las naciones como Pablo. Pero la verdad lo que hacíamos es hacer el deseo de nuestro corazón y después darles toques cristianos para que pudiéramos tener una libre conciencia de que eso estaba dentro de la voluntad de Dios o que era algo cristiano y con eso ya bastaba. Pero no tiene que ver con eso. Estos hombres decían que hoy o mañana iremos a tal y cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancias. Esto es lo que estos hombres decían y esto es lo que salía acerca de su soberbia, presunción, de su arrogancia. Pero vemos nosotros, hermanos, que debemos darnos cuenta que esta vida es muy efímera. Es algo muy pasajero, es algo que realmente es como un vapor, como dicen las Escrituras. De hecho, el salmista en el Salmos 39, 4 y 5 dice, Señor, hazme saber mi fin y cuánto durará mi vida para que sepa cuán efímera es. Mira, tú has hecho mi vida tan breve que es como nada ante ti. Ciertamente todo hombre es como una sombra que pasa. Cuando nosotros vemos nuestra vida y si pudiéramos ver nuestra vida, el tiempo de nuestra vida con los ojos que tiene Dios acerca de la existencia, creo que decir sombra o vapor es mucho. Creo que decir esas cosas también es darle un valor mucho más de lo que realmente podría ser. Pero es algo que desaparece. Es algo que deja de poder observarse. Cuando cocinamos y levantamos la tapa de la olla y sale el vapor, vemos harto, pero después ya no le podemos seguir el rastro porque se desaparece de una manera fácil. Así de efímera es nuestra vida, así de delicada es su vida, que podemos salir de aquí hoy día y poder tener un accidente. Podemos tener diferentes complicaciones y nuestra vida llegar a un término. Aunque usted viviera más de 100 años, aún así seguiría siendo efímera a todo lo que es la vida en general. Pero para que nosotros podamos entender por qué debemos entender que la vida es así de frágil, es así de efímera, así de corta, no tiene que ver para que nosotros digamos, la vida es una sola, hay que vivir. Como dice una canción, voy a reír, voy a llorar, vivir mi vida, la. La vida es una sola. Y sí, es así, la vida es una sola. Pero justamente para darnos cuenta de lo que es efímera que es la vida, no es para decir, bueno, hoy día, como dicen, hoy día me lanzo.
No es para eso. Hoy día me lanzo, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver que nosotros podamos entender lo valioso que es entender y comprender la palabra de Dios. Hace un rato cantábamos, alabaré al Señor mi Dios, o sea que un día Él nos justificará y estaremos junto a Él por la eternidad. Va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener que estar cara a cara delante de Dios. Ante el alma más soberbia, más arrogante, no hay escapatoria de que cada ser humano tenga que estar frente al rostro de Dios y dar cuenta de lo que es su vida. Cada persona va a estar delante de Dios algún día. Esa es la finalidad. Algún día todos estaremos delante de Dios, pecadores, incrédulos, personas que confiaron en nuestro Señor Jesucristo. Todos estaremos algún día delante de nuestro Dios. Todos. Sea tarde, temprano. Eso va a pasar. Es así como termina la historia. Alguien puede ser muy arrogante y muy terco y decir, no, yo no creo en eso. Es que no se trata así de que alguien crea o no crea. Es algo que va a pasar y algo que no se resume en nuestras creencias, sino que es un suceso que va a pasar, nos guste o no. Pero puede ser un momento maravilloso. Puede ser un momento especial y más grande de nuestra vida. Porque en sí estar en ese lugar no quiere decir estar en un lugar bonito. No quiere decir que el llegar allá es un lugar precioso, un lugar hermoso. Lo que tiene que ver del llegar allá tiene que ver con que Dios está ahí. Y que nosotros habitaremos eternamente con Él. Por lo tanto, en una mente, en un corazón soberbio y arrogante, eso no puede suceder. Porque un corazón arrogante siempre trata de rechazar la voluntad de Dios a pesar de que planee y diga si Dios quiere. Porque lo que estamos nosotros hablando aquí de lo que dice el versículo 15, más bien deberían decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. No estamos hablando y no quiero enseñar de que usted a todos sus planes tiene que decir si Dios quiere. Porque es algo que muchas personas ocupan como una muletilla. Como cuando usted le preguntan, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Hay gente que dice siempre, bien, gracias a Dios. Y pueden creer en Dios, pero lo ocupan como una muletilla. Así también las personas dicen, bueno, nos vemos si Dios quiere. Lo ocupan como una muletilla. Como diciendo, lo quiero hacer, pero si digo si Dios quiere, Él me va a dar la chance de poder llevarlo a cabo, ejecutar estas cosas. Porque estoy diciendo si Dios quiere. No parece nada malo. Y si más encima estoy poniendo a Dios en esa frase, qué mejor. Qué mejor. Pero muchas veces esas frases vienen de corazones arrogantes y soberbios que solamente buscan la aprobación de Dios para llevar a cabo sus propios deseos y placeres de su propio corazón. No es una muletilla lo que estamos diciendo, sino que tiene que ver con que hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Podemos conocer en su palabra. Sus planes tienen que ver con bendecir al prójimo, tiene que ver con un sacrificio por los demás y como Cristo Jesús se sacrificó, tiene que ver solamente con nuestros deleites, nuestros planes de descanso, con nuestros planes de satisfacciones personales. ¿Realmente será la voluntad de Dios que solamente disfrutemos nosotros y no podamos bendecir a nuestro prójimo? Pablo decía en 1 Corintios 4:19, pero yo iré a ustedes pronto, si el Señor quiere. Y entonces sabré no solo lo que dicen, sino también lo que pueden hacer. Pablo decía, si es la voluntad del Señor, iré a visitarlos. Ahora él no estaba diciendo si es la voluntad de Dios yo saldré de la cárcel.
Está hablando de que si es la voluntad del Señor, si es que poder ir a visitarlos y bendecirles allá. Dios tiene planes. Y Dios tiene planes acerca de su palabra, pero también Dios tiene planes acerca de su gran proyecto. Y es un proyecto de un reino. Y este reino se llama el reino de Dios. Es esto lo que Cristo Jesús vino a presentar a cada vida, a cada persona que estamos hoy en día aquí, el reino de Dios. Es muy diferente a cualquier otro reino. Las leyes son muy diferentes a las que conocemos de cualquier otra parte del mundo, porque tienen que ver con nuestro Dios, que es santo y que es digno de toda alabanza. Cuando nosotros hablamos de que si la voluntad de Dios es esa la voluntad de Dios que queremos hacer, debemos pensar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y cuando conozcamos la voluntad de Dios debemos preguntarnos, ¿es buena la voluntad de Dios? ¿Les hace bien la voluntad de Dios a sus hijos? ¿Cree usted que la voluntad de Dios le traerá bienestar a usted? ¿Satisfacción? ¿Cree usted que la voluntad de Dios le traerá cosas buenas a usted? Bueno, cuando vemos en Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, que han sido llamados según su propósito. Si se dan cuenta, el Señor nos dice, y sabemos, es algo que sabemos, conocemos, que Dios dispone todas las cosas para el bien. ¿Pero de quiénes? De quienes lo aman. ¿Cómo saber si amamos al Señor? Estuvimos hablando de ser amigos y enemigos de Dios. ¿Cómo saber si amamos a Dios? Es cuando amamos su voluntad, cuando amamos su proyecto, cuando amamos sus leyes, cuando amamos lo que Él nos manda, su voluntad. No murmurar de los hermanos, no hacer alianzas extrañas con aquellos que niegan o personas que se declaran enemigas de Dios. Y nosotros, a través de hacer la voluntad de Dios por haberla conocido en su palabra, poder declarar que los amamos. Hablábamos de Pedro. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. No te estoy diciendo nada más, hace mi voluntad. ¿Me amas? ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿Cómo saber si alguien ama al Señor? El Señor relaciona el amor con apacienta a mis corderos. O sea, tiene que ver con una entrega por las cosas que a Él le importan. ¿Y qué le importa al Señor? Las personas. Es eso lo que le importa al Señor, las personas. ¿Nos importa las personas? Bueno, es difícil muchas veces, porque las personas a veces son complicadas. A veces son complicadas las personas y muchas veces no queremos relacionarnos mucho con ellas. Yo sé que hay personas que han trabajado en servicio al cliente y aunque saben tratar con la gente, les cargan cuando vienen personas con muchos problemas. ¿Tenemos amor por las personas? ¿Interés por ellas? Es algo que el Señor conoce, que el Señor ve en nuestro corazón si realmente eso está ahí. El Señor prepara todas las cosas para que le hagan bien a sus hijos, siempre y cuando sus hijos lo amen. Lo amen al momento en que se involucran y le demuestran a Él que hay una intención genuina aquí adentro que sale por conocer esto, por conocer las Escrituras, el hacer y aplicarlas, porque sabemos que eso es lo que a Él le agrada. Si nos damos cuenta, en el versículo 17, ya vamos a estar terminando, en el versículo 17, en el 16 vamos a leer de en adelante, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Ahora, ¿por qué las personas que no hacen lo bueno les es pecado? Obviamente porque están haciendo lo malo, sí se entiende. Pero esto tiene que ver justamente porque cuando dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y esto tiene que ver con que la arrogancia del corazón, la jactancia, la soberbia del corazón, entiende, comprende cuál es la voluntad de Dios. Deberse a los demás, poder conocerle, poder crecer en Él, poder ayudar a otros que le conozcan, poder ayudar a otros, amar a mi prójimo como a mí mismo, poder crecer, poder entender todas estas cosas y decir, conozco cuál es tu voluntad, pero soberanamente he decidido no hacerla. Soberanamente he decidido seguir mi propio consejo, mi propia opinión, mi propia sabiduría. Quizás en su mente y en su corazón eso no pasó textual, pensándolo con palabras. Pero al momento en que nosotros conocemos la voluntad de Dios, pero nos atrevemos incluso a insistir con nuestros planes que van en contra de la voluntad de Dios, que no tiene que ver con lo que Él nos dice de amarle, es una actitud arrogante, es una actitud de soberbia, de decir libremente, abiertamente, conozco tu opinión, pero con permiso para ser más amable, para no ser tan agresivo, pero aquí se hace lo que yo digo. ¿Quién manda en casa? ¿Quién manda en su corazón? Como decimos en los matrimonios, ¿manda calzón? ¿Manda calzoncillo? ¿Qué es lo que manda? ¿Manda el Señor? ¿Usted le llama Señor por un apodo? ¿Porque lo conoció así? ¿Porque así se le llaman las canciones? ¿Porque así lo dice la Biblia? ¿O porque realmente usted lo considera su Señor y escucha la voz de su Señor, las instrucciones de su Señor y hace lo que su Señor dice? Eso es un Señor. Alguien que ejerce señorío sobre usted. ¿El Señor ejerce señorío sobre usted? Bueno, si ejerce señorío sobre usted, es que Él, escuchamos su voz y su mandato y su guía y la hacemos, obedecemos. Pero si solamente lo conocemos de Señor por un apodo, un nombre, lo escuchamos, lo conocemos, entendemos, pero por opinión propia decidimos de forma soberbia y arrogante decidir por nuestra propia opinión y voluntad. Esto es algo que cada uno de ustedes y cada persona tiene que hablar con el Señor. Pero el Señor nos está invitando a conocer su hermosa voluntad. Esto no es para hacerle daño a usted, no es para lastimarle, ni desprestigiarlo, ni quitarle dignidad. De hecho, todo lo contrario. Es para que podamos conocer, disfrutar, deleitarnos completamente en nuestro Señor, que para eso es que hemos sido creados, para disfrutar de Él. Esa es nuestra más grande aspiración, disfrutar eternamente de nuestro Señor Jesucristo. Disfrutar y deleitarnos eternamente en Él. Para eso hemos sido creados. Pero cuando pensamos que tenemos una vida, pero nosotros queremos buscarle otro sentido a la creación, es ahí cuando perdimos sentido y nuestro corazón se llena de arrogancia. Si usted no quiere ser una persona arrogante, si usted el día de hoy se ha dado cuenta quizás en su pensamiento, así como muchas veces yo me he dado cuenta que actuamos de manera o decidimos de manera jactándonos de nuestra propia organización de nuestra vida, debemos pedir perdón al Señor. Esto no es algo para emitir un juicio para usted, sino para ponernos a cuenta con Dios. ¿Está a cuenta usted con Dios? ¿Con lo efímera que es la vida? Podemos vivir mucho tiempo, gloria a Dios por eso. Pero si vivimos poco, ¿podemos saber que hemos estado haciendo su voluntad y su deseo?
¿O hemos vivido nosotros implantando nuestro propio señorío en nuestro corazón? Hermanos, yo les invito a que piensen, reflexionen, pero tengan una conversación con el Señor. Si ustedes quieren que Cristo Jesús sea su Señor, se enseñoree sobre ustedes y sea su guía para su bienestar, les invito. Pidan al Señor. Hablen con Él. Arrepiéntanse. La vida es efímera. En Él podemos tener muchos planes. Podemos disfrutar mucho. En Él podemos hacer muchas cosas que no nos privan. De hecho, podemos disfrutar más que cualquier otro placer, cualquier otro vicio que pueda existir en el mundo. Pero debemos, hermanos, conocer que esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que debemos esforzarnos, debemos perseverar, insistir en conocerle más para así poder hacer su voluntad.